Y una semana más arrancamos con El Testigo, la tertulia universitaria de Sol FM Radio. Esta semana haremos un especial de naturaleza, hablaremos de Félix Rodríguez de la Fuente, su influencia, ya que se cumplen, bueno, en fin, ya lo desarrollaré más adelante, se cumple el 40 aniversario del comienzo de la fauna ibérica, su serie del hombre y la tierra. Hablaremos en la sección de Javier Tobar, en concreto, ¿de qué nos ibas a hablar, Javier Tobar? Pues yo esta semana me desvío un poco, sigo hablando de cine, pero esta vez sobre videojuegos que nos recuerdan al cine, videojuegos que a veces parecen más películas que juegos, para dar un poco de aire fresco a la sección. Genial. Noelia Espinosa, que nos hablará de la serie The Family, y Jorge González, que nos hablará esta semana de la repercusión en las redes sociales del aniversario del 11M. Así que, como podéis ver, un programa inusual, una gran sección de naturaleza que espero que os guste, este tributo a Félix Rodríguez de la Fuente y, como siempre, nuestras secciones habituales de nuestros compañeros de Sol FM. Adelante, vamos con El Testigo. Pero no podría faltar esta gran maravilla de introducción que tenía El hombre y la tierra, esta composición de Antón García Abril, que nos tenía agarrados al sofá, ¿verdad? Y que sin duda a día de hoy todavía es reconocible y es una maravilla de música, ¿verdad? ¿A quién no le suena? Y es que es una melodía que va innegablemente atada a la voz de Félix, a la imagen de Félix, y es un icono cultural de nuestro país y del mundo, si nos ponemos, porque es mítica. Sin duda, así que bueno, continuemos con el programa, ya hemos escuchado esta maravilla y sigamos hablando de esta figura. Seguro que algunos de vosotros aún recuerdan esta melodía del hombre y la tierra, esta melodía que nos mantuvo en vilo a todos los españoles en los años 70, de Félix Rodríguez de la Fuente, una maravilla. Hoy, esta semana, hace el 88 aniversario de su nacimiento, el 36 aniversario de su muerte, nació y murió el mismo día, y el 40 aniversario del comienzo de la serie Fauna Ibérica. Repito, de la serie Fauna Ibérica, puesto que El hombre y la tierra comenzó con la serie venezolana un par de años antes. Queremos rendir homenaje a este gran personaje de la historia de España, Félix Rodríguez de la Fuente, y queremos hablar de las manifestaciones de este pasado fin de semana. Por un lado, la manifestación nacional en defensa del lobo, la primera manifestación de la historia en nuestro país en la que, la causa es un animal silvestre. Ya hemos tenido otro tipo de manifestaciones de corte animalista, con animales como los perros galgos, que son abandonados, etcétera, etcétera. También como la que hemos tenido este mismo domingo en Valencia, antitaurina y protaurina. Ha habido un enfrentamiento ahí que ahora comentaremos. Así que arrancamos El Testigo, naturaleza, especial Félix Rodríguez de la Fuente, especial lobo ibérico. Allá vamos. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió dominar en las noches y en los días
durante milenios en toda la región holártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas si se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los 3 años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aullan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros, en segundo lugar para marcar sus territorios, en tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. Fue, aparte del lobo, el indiscutible protagonista de la manifestación nacional en defensa de esta especie. Carteles con su rostro llenaban las plazas, la Plaza del Sol, en Madrid. Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda, salvó a esta especie, llegó a nuestro país cuando solo quedaban unos 200 o 300 ejemplares y gracias a su profundísima labor de divulgación consiguió que la especie consiguiera la categoría de especie cinegética. Hasta el momento el lobo podía cazarse y de hecho su cabeza era recompensada en cualquier ayuntamiento. Esto era debido a las juntas de extinción de animales dañinos que hubo en funcionamiento, que estuvieron en funcionamiento en nuestro país durante 2 décadas, en las décadas de los 50 y 60. Él salvó de la extinción a este animal, salvó de la extinción a muchas rapaces, consiguió en el 69 que se protegiesen todas las rapaces nocturnas y diurnas de nuestro país y, sobre todo, lo más importante, transformó nuestra sociedad, hizo de la sociedad española una sociedad mejor, nos europeizó, nos puso más o menos al nivel del resto de los países europeos en cuanto a conciencia. Durante más de una década fue el número 1, indiscutible, en nuestro país, en los kioscos, en la radio, en la televisión. Tuvo 800 millones de espectadores a nivel internacional. Su programa, El hombre y la tierra, es el programa más exitoso en español de toda la historia. Su enciclopedia, Fauna Ibérica y Europea, es la enciclopedia en castellano más exitosa de todos los tiempos. No cabe duda de que Félix Rodríguez de la Fuente no es cualquier personaje en nuestra historia. Seamos o no seamos naturalistas, amemos o no a la naturaleza, él ha formado parte de un periodo histórico de nuestro país y ha dignificado mucho nuestra televisión y, sobre todo, nuestra sociedad. Hoy es el día de Félix. Con cuánta claridad estaba viendo y estoy viendo el tremendo proceso de degradación de la naturaleza que ha ocasionado el hombre. Mi águila, especie española, me hablaba de la destrucción en España, pero yo conozco muy bien la destrucción que se ha ocasionado en todo el planeta entero. Hay un hombre, un escritor moderno, que ha llamado a la especie humana el cáncer de la Tierra. No seremos realmente un cáncer. No seremos realmente como un tumor maligno que va matando a su propia madre. Si nos fijamos en lo que estamos haciendo, estamos envenenando las aguas, estamos intoxicando la atmósfera, estamos talando los últimos bosques, acabando con las especies animales, nos estamos matando a nosotros mismos con los productos químicos con los que queremos matar a las plagas que ponen en peligro nuestras cosechas. No seremos realmente el cáncer de la Tierra. No cabe duda de que el mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente no estaba en los planes de nadie. Llegó a ser el número 1 de un país, el personaje más popular, tras el rey de España en ese momento, don Juan Carlos, también el que en aquel momento era el dictador de nuestro país, Francisco Franco. Él era el personaje popular más reconocido, Félix Rodríguez de la Fuente. Su mensaje, como hemos visto en esta grabación, de corte profundamente antisistema, ¿no? Anticapitalista, diría yo. Imaginemos que a día de hoy sucediera eso. Desde luego fue una anomalía que por suerte tuvimos la oportunidad de vivir en este país. Cambió la mentalidad de la gente, pero todavía su mensaje no ha germinado del todo. La historia de Rodríguez de la Fuente está llena de misterios. Con grabaciones como estas se nos ponen en dudas respecto a su muerte,
puesto que, como vemos, todos los años mueren más de 100 activistas medioambientales. La última fue Berta Cáceres, ya le dedicamos un hueco en este programa, matada por la defensa de los intereses de algunas empresas privadas. Fue una líder hondureña que, como ya hemos visto, no utilizó más arma que su voz, igual que lo hizo Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Algo que me querías comentar, Javier Tobar? Sí, has dicho antes el discurso de carácter antisistema y anticapitalista de Félix. Lo que más me gusta de su discurso es que realmente lo dice con una naturalidad y lo dice con una capacidad para convencer, con una capacidad para realmente llegarte no solamente al cerebro, sino al corazón también, que resulta realmente satisfactorio escucharle, porque me preocupa bastante el discurso de muchos antisistemas o anticapitalistas actuales que realmente usan un carácter muy agresivo, usan un carácter muy ofensivo, que es capaz de echar para atrás a muchísima gente, incluso a mí, aunque en muchos casos puede que esté de acuerdo con ciertos conceptos o ciertos mensajes anticapitalistas o antisistemas. Pero esa manera que tienen muchos actualmente de transmitir ese mensaje que causa tanto rechazo, que resulta tan agresiva, no me gusta nada. Y una de las cosas que me encanta de Félix es que es capaz de hablarnos sobre esto de una manera que no es agresiva, que no es ofensiva, que tiene esa capacidad de convencerte por cómo lo dice, por qué dice, y creo que es una figura que se echa muchísimo en falta precisamente por esa capacidad que tenía de comunicar, que era maravillosa, porque al final realmente tiene razón. La naturaleza es una de las cosas más importantes que existen y una de las cosas que más tenemos que cuidar, y solo podemos concienciar a la gente con una capacidad de comunicación que tenga sentido, que tenga un objetivo claro y que resulte convincente. Y creo que Félix era un maestro a la hora de hacer esto, y se le echa muchísimo en falta por eso también. Estoy muy de acuerdo contigo, Javier Tobar. Decía Miguel Delibes en una conferencia que hizo hace unas pocas semanas en Alicante, que Félix Rodríguez de la Fuente tenía una virtud, y es que nunca decía todo lo que sabía. Él siempre intentaba llegar a todo el mundo, intentar contentar a todo el mundo. Consiguió calar un mensaje, como ya hemos visto, bastante fuera de los planes de la política de ese momento, y sin embargo parecía que era, no sé, una persona normal. No se percibía esa connotación agresiva, como tú bien decías. Benigno Varillas también comenta en su libro y comenta en el programa que dedicó Iker Jiménez hace unos meses a Rodríguez de la Fuente, que se preguntaba cómo es posible que nadie haya estudiado la forma que tenía este hombre de comunicar, porque de verdad que es absolutamente increíble. Vamos a poner otra grabación de él y después ya pasaremos a hablar del tema del lobo. El tema del hombre ante el planeta que le nutre, que le soporta, que le da vida y que seguramente constituye su propia esencia. El hombre es síntesis del universo. El planeta es síntesis del universo. Entre el hombre y la tierra hay el abrazo profundo, el cordón umbilical irrompible que puede haber entre el niño y la madre cuando el niño está en el claustro materno. Si el cordón se rompe, el niño muere y la propia madre está también en peligro. Un mensaje ya en los años 70 que nos hablaba de la profunda vinculación que hay entre el ser humano, un animal. Él se quedó a las puertas de hacer su siguiente programa de radio, que se iba a llamar Animal Humano, como dice Benigno Varillas en su biografía, que por cierto aprovecho para recomendar. Un animal que depende de la tierra, de la que nos habíamos desgajado, nos habíamos desenraizado, de esta tierra en la que ya no damos ni una pequeña cobertura en nuestra vida diaria. Los occidentales, concretamente, ya no tenemos ningún contacto con la tierra, y sin embargo es ella la que nos nutre. Si contaminamos las aguas, si contaminamos los aires, si acabamos con las especies animales, nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Ese era el mensaje de Félix. Ese mensaje han intentado trasladarlo los científicos centenares de veces desde entonces, constantemente,
como ya hemos visto en conferencias, en documentales, por ejemplo, documentales recientes, el de la Red Natura 2000, el documental de WildMed, conferencias como la que hizo Miguel Delibes aquí en Alicante sobre la biodiversidad, todo al final desembocaba en lo mismo. Si alteramos el equilibrio ecológico extinguiendo las especies, posiblemente nos extingamos también a nosotros mismos. Este era el mensaje de Félix, que no era solo el amigo de los animales. Félix era el amigo del hombre. Y eso siempre es muy importante de recalcar. Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo, y sobre todo una de las cosas que más me chirrían de la sociedad actual respecto a la naturaleza, o al menos de la sociedad que a mí me rodea, que yo veo día a día, de la que soy más o menos consciente, es que mucha gente no solamente no conoce sobre la naturaleza, no sabe de naturaleza, que ese tal vez no es el problema realmente. El problema es ese respeto que tenemos que tenerle por definición a la naturaleza. Y creo que no somos conscientes de ello, no lo sentimos realmente. Deberíamos tenerle un respeto a la naturaleza, deberíamos tenerla tan en consideración, y no lo tenemos. Y creo que ese es el mayor de los problemas. Uno no tiene que saberse todas las especies de lobos o todas las especies de aves de la península. Realmente cada uno, respecto a sus gustos y sus pasiones, indaga más o menos. Pero creo que la naturaleza es algo que nos rodea tanto, que forma tan parte de nosotros, que aunque sea un respeto, ¿no? Aunque sea un sentimiento bueno, pues como ya he dicho, de respeto, de amor, de aprecio, algo en nosotros que nos anime a en cierta manera, actuar de cara a la conservación y a la mejora de la naturaleza tal cual está actualmente. Lo que quiero decir es que, como ya he dicho, no parece ser que si alguien hoy en día tiene ciertos conocimientos sobre la naturaleza, parece que ya es un extremista, o ya parece que su vida gira en torno a ese tema, y creo que esa extremización del concepto de aprecio a la naturaleza es totalmente tóxica para la propia naturaleza que nos rodea. Creo que al menos se le debería tener en consideración y se le debería tener un respeto cuando alguien va al monte, o cuando alguien va a dar un paseo, o cuando alguien trata con animales, que haya tener en cuenta esa barrera gigantesca que nos separa de ella, y respetarla, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que a la persona que dedica cierto tiempo de su vida semanal, por ejemplo, a la naturaleza, a disfrutar de ella, ya se le da la cosa de ecologista, ya es una etiqueta, ya es un grupo diferenciado digamos, de la sociedad. Exactamente. Es decir, que el humano animal, que es lo que somos, el animal humano que disfruta de la naturaleza, siendo él mismo naturaleza, es un grupo dentro de la sociedad, cuando debería ser una constante, algo habitual, ¿no? Y creo que él tenía esa enorme capacidad de romper barreras. Él nunca se definió abiertamente o de forma taxativa como ecologista. Él era el amigo de los animales, el amigo de la naturaleza. Y él siempre hablaba del hombre como un animal dentro de ella, de la que dependía, que la naturaleza nos podía otorgar grandes bienes para nuestra salud, para nuestra salud mental, en fin, para nuestra felicidad. Esa era la gran virtud de Félix, ¿no? Intentar romper esa barrera, esa categoría del ecologismo, intentar diluir la pasión por la naturaleza en toda la sociedad y no crear una categoría de persona que es la que ama la naturaleza, que es lo que tenemos a día de hoy. Algo hemos hecho mal. Sí, yo creo que realmente hoy en día es muy normal, digamos, el preguntar a alguien y que te diga, no, me gusta la naturaleza, o no me gusta la naturaleza. Yo creo, como he dicho antes, uno puede sentir más o menos pasión por ciertas cosas, en este caso la naturaleza, por ejemplo, pero creo que al igual que tendríamos que tener un respeto innato por la naturaleza, también creo profundamente que tenemos una conexión innata con la naturaleza, y me niego a creer que haya alguien que no disfrute al visitar ciertos parajes naturales, que haya alguien que no sienta ese
misterio, esa sensación de misterio que a uno le entra en el cuerpo cuando entra en contacto con algún tipo de animal, esa conexión natural que tenemos y esa al mismo tiempo, como ya digo, misterio, ¿no? Que se siente cuando uno entra en contacto con la naturaleza o con un ser vivo que forme parte de ella. Y de verdad que insisto, que no me creo que no haya alguien que disfrute de un paisaje, de un bello paisaje natural, de una playa como Dios manda, de ciertos parajes naturales. Creo que tenemos una conexión innata que va más allá de las palabras, porque va más allá de las palabras, realmente. Es algo que viene con nosotros de serie, y que el hecho de que muchas personas tristemente no hayan ni siquiera entrado en contacto con esa pequeña conexión que tenemos con la naturaleza resulta terriblemente triste. Y ya digo, no tenemos que obligar a la gente a que vaya al monte, porque creo que no existe necesidad de obligación. Creo que es algo innato en nosotros. El problema es que en muchos aspectos ciertos elementos de la sociedad de hoy en día hacen que nos alejemos muchísimo de esa conexión y que la atrofien realmente. Y creo que es una pena, porque no existe nada malo en entrar en contacto con la naturaleza. Creo que solo reporta beneficios. Absolutamente de acuerdo, Javier. Yo quiero ahora recordar también su mensaje respecto a esto, ¿no? A lo que nos puede dar la naturaleza. Él, en una de las grabaciones que dedicó, en uno de sus programas de radio que dedicó a los vencejos, hablaba de los estragos que estaba causando en este momento el DDT. Gente como él consiguió que se prohibiera el uso del DDT en Europa, sobre los insectos y sobre las aves insectívoras. Utilizando de gancho esto, habla de la profunda degradación social de valores que se estaba produciendo en ese momento. Atención a esta grabación, porque de verdad está hecho en los años 70, pero es profundamente, absolutamente aplicable a día de hoy. Muchísima atención. Todo parece indicar que o los vencejos inventan un nuevo sistema que nos deje estupefactos, o los vencejos se acabarán un día u otro a medida que nuestra atmósfera, a través de su plancton aéreo, los dípteros, los insectos voladores, se vaya saturando de DDT. Estuve este verano en mi pueblo y en muchas de las casas por las que pasaban las bodas de los vencejos ya no había bodas. En muchas grietas de la vieja muralla, levantada ya en el siglo XI y antes muro de un castro romano, donde seguramente no dejaron de meterse los vencejos desde que pusieron la primera piedra, ya no había prácticamente vencejos. Unos pocos en la torre de la iglesia, en algunas viejas fachadas con las vigas al aire bien orientadas. ¿Qué podrán ver nuestros niños cuando ya no haya en el aire bodas de vencejos? ¿Qué podrán ver cuando ya no haya pájaros insectívoros? ¿Qué clase de mundo estamos fabricando para nuestros hijos? Es que las discotecas, el deporte convencional, el horrísono mundo con el que pretendemos sustituir a la naturaleza, van a avizorar su pupila, a afinar su oído y a engrandecer su alma. Mucho me temo, queridos amigos, que no. Por eso les confieso desde aquí, desde la intimidad del estudio de la radio, que no me importaría nada marcharme dentro de unos años con el último vencejo, a dormir también volando allá arriba, a 1500 metros de altura, a donde es posible que no lleguen los ruidos, ni la contaminación, ni las preocupaciones, ni las injusticias de los hombres. Como podemos ver, también su mensaje enfocado hacia la pérdida de valores, que ya decía, maravillosa esta cinta, ¿verdad, Javier Tobar? Sí, totalmente. Además, me encanta también, entre otras cosas, no solamente la claridad con la que expresa Félix, sino también esa capacidad esa capacidad de narrar. No parece que te esté contando una historia, parece que te esté contando un pequeño cuento, un poema incluso, y atrapa por ese mensaje
y atrapa por la forma en la que transmite ese mensaje, esa capacidad de transformarlo en algo mágico realmente, aunque lo que esté contando en muchas ocasiones tenga un trasfondo más bien trágico. Y se mezclan esas virtudes a la hora de comunicar y sobre todo este audio es realmente brillante en ese aspecto. Pues bueno, ya como decía, vamos a concluir esta primera parte del programa. Este homenaje, este tributo que he querido rendir a Félix Rodríguez de la Fuente, este pasado 14 de marzo, hace 2 días, 88 años de su nacimiento, 36 años de su muerte, nació y murió el mismo día, como los antiguos héroes romanos, 40 años del comienzo de la serie ibérica que transformó nuestra sociedad y sobre todo un mensaje para la eternidad que se ha quedado incrustado en las generaciones que pasaron por Félix y, cómo no, también en las que no hemos vivido a Félix directamente, pero sentimos una enorme gratitud. Hace 88 años la naturaleza nos envió a este embajador de la vida, de la fauna salvaje a nuestra sociedad. Y en la manifestación del lobo le recordábamos, porque siempre tendremos la enorme gratitud de haber sentido la voz y el mensaje de Félix y de que él haya pasado por nuestra historia, haciendo de la nuestra una sociedad mejor. Como ya veníamos vaticinando durante la tertulia, este domingo ha sido la manifestación del lobo y de esto quería hablar yo en mi sección de naturaleza. Hemos tenido una manifestación nacional en defensa de la tauromaquia en Valencia, 10.000 personas que se agolparon en la capital para pedir que los toros sean declarados, bueno, que mantengan esta condición de fiesta nacional, etcétera, etcétera. Una pequeña manifestación, menos multitudinaria, unas pequeñas personas que hicieron la contra a esta gran concentración en defensa de la tauromaquia, pero lo más, yo diría que relevante de este fin de semana en el mundo de la naturaleza ha sido la manifestación del lobo. ¿Por qué? Bueno, porque constantemente tenemos esta discusión sobre tauromaquia sí, tauromaquia no, pero nadie había puesto sobre la mesa realmente el debate del lobo. Luis Miguel Domínguez ha conseguido estos últimos años llevar a la sociedad española esta realidad, la del lobo ibérico, una especie que es fundamental en los ecosistemas, que tiene una labor ecológica que es la cúspide de la cadena trófica y que no puede desaparecer, lo están erradicando. Yo he conseguido, fui a Madrid, fui a la manifestación y he conseguido entrevistar a Luis Miguel Domínguez, el líder de la formación Lobo Marley. Espero que os guste la entrevista y creo que todavía nos queda mucho por hacer, pero creo que de esta manifestación de verdad ha salido algo muy importante. Hemos sido cerca de 1.000 personas y ha sido precioso, una manifestación que absolutamente desinteresada, ¿no? No defendíamos nuestros derechos ni buscábamos privilegios propios, no, hemos sacado nuestra voz en defensa de un animal. Es que es una causa muy noble. La voz y el aullido, ¿no? Y el aullido, sí. Espero que os haya llegado todos mediante el telediario a las imágenes de la manifestación, todos 1.000 personas aullando en la Plaza del Sol, algo precioso. La verdad es que yo tuve el pequeño placer de verlo por televisión y la verdad es que ese momento fue realmente bonito y me alegró muchísimo que se le diera además que se diera como noticia en el telediario, porque creo que hace mucha falta y me gustó mucho lo poco que vi. O sea que realmente creo que te lo tendrías realmente creo que lo habrás disfrutado, ¿no? Efectivamente, ha sido un momento, la manifestación de verdad más bonita y más emotiva a la que yo he podido asistir, y no he ido a pocas, la verdad. Imprescindible, ¿no?, que en estos tiempos de crisis también seamos capaces de mirar un poquito más allá de lo que está sucediendo a nivel económico y no descuidar, ¿no?, esta naturaleza. Lo decía Luis Miguel Domínguez, la crisis está llevando muchas cosas, pero no queremos que nos quite al lobo. Muy importante. Hace unas semanas dediqué un programa a este animal. Este 19 de marzo me publican en Ecologistas en Acción un reportaje que hice, porque la situación del lobo realmente es dramática. Se están autorizando batidas. La cabeza del lobo ronda los 2.500, 5.000 euros y se matan cerca de 200 lobos de forma legal todos los años en este país. Es un dinero que se deja para el capricho de unos pocos que impiden que este animal recupere todos sus territorios antiguos. Lo que buscaba esta manifestación era que el lobo esté protegido, que el lobo deje de ser la pieza de caza
de 4 señoritos. Y yo creo que esto es fundamental, por lo menos hasta que el lobo recupere todos sus territorios. Yo creo que lo fundamental, yo intento en este tipo de temas que a lo mejor yo no controlo tanto, intento siempre intentar resumirlo, sintetizarlo a lo básico, a la esencia del asunto, ¿no? Porque está claro que hay muchísimos intereses detrás de esto, pero al fin y al cabo, como ya he dicho, intento centrarme en lo más central de todo esto, y al final no es solamente proteger a una especie como el lobo, porque después realmente imaginemos un futuro trágico, un futuro absolutamente dramático, en el que esto va a peor y nos quedamos sin un animal como el lobo aquí en nuestro país. Imaginad luego los comentarios de la gente, imaginad luego los comentarios de una sociedad que realmente respondería apenada por ello. Ahora es cuando tenemos que hacer algo, no podemos dejar que esto suceda, y al final realmente es lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando una especie se extingue, cuando algún paraje natural se corrompe por completo o se destruye, entonces es cuando intentamos tomar medidas entre comillas, porque al final es más un grito que un hacer algo, ¿no? Y creo que en este caso es muy importante. Yo creo que, has dicho antes que fuisteis casi 1000 personas. Creo que es un número muy considerable respecto al tema que se estaba tratando, aunque creo que tendrían que haber sido muchos más, y esperemos que con el tiempo así sea. Y como iba diciendo antes, me quiero resumir a la esencia del asunto, y creo que en este caso, además de proteger a un animal como el lobo, es también el intentar erradicar, o tal vez no erradicar, a lo mejor es una palabra muy agresiva, pero intentar que se desvanezca por completo temas tan violentos como este, porque no dejamos de hablar sobre proteger a un animal como el lobo porque se le da caza, se mata al lobo, y muchas veces por el simple hecho de matar al animal. Realmente no hay ningún interés que justifique el acabar con un animal así. Creo que esto se puede resumir a cualquier animal o a cualquier evento. Y tampoco quiero desviarme mucho del tema, pero sí es cierto que, como has dicho antes, también se han dado ciertas manifestaciones en defensa de la tauromaquia, también en contra, aunque no con tanto público. Y creo que esto también se puede resumir a la tauromaquia. Yo, cuando hablo sobre este tema, me gusta siempre desprenderme totalmente de prejuicios, desprenderme totalmente de odios, desprenderme totalmente de desprecios, y realmente, como he dicho con el lobo, resumirme a la esencia del asunto. Eliminar la violencia, que se desvanezca, que no tengamos ni espectáculos ni prácticas que normalicen esto, porque realmente al final para cualquier persona le debería, digo yo, entrar en la cabeza al menos este tema, el de la violencia, el de la sangre, el de la casquería. Creo que debemos intentar que esto, como ya digo, se desvanezca de nuestra sociedad y se desvanezca de nuestra cultura, porque creo que nos va a hacer muchísimo bien mentalmente y muchísimo bien como una sociedad concienciada. Yo sé que con estos temas, a lo mejor en el tema de la tauromaquia es distinto. Hay muchos intereses, mucha gente que basa su vida económica en ello, pero creo que con el tiempo y creo que con un poco de conciencia se puede hacer. Creo que es posible. Y creo que al final son todo capas y capas y capas, y tenemos que intentar ver lo que hay debajo de todo esto, la esencia del asunto, que es intentar vivir en un mundo en el que no se defienda la violencia en ninguno de sus tipos. Y ya sé que hay muchos otros temas donde podríamos indagar y muchos otros problemas con el país, pero ¿por qué no echar una mano también con esto? Creo que podemos echar una mano en distintos temas. Efectivamente, Javier, el lobo es realmente un icono de la naturaleza, y yo creo que la naturaleza, la humanidad nunca se antepone a sus fallos, ¿no? Siempre esperamos a que suceda, aún vaticinándose, aún viéndose que está todo por venir, y siendo conscientes, nunca nos anteponemos. Te doy toda la razón, ojalá nunca tengamos que lamentar la pérdida de este animal, ni de ningún otro animal, porque ni yo, y ni creo que ningún español, quiere un país de monocultivos y pobre en biodiversidad, pobre en vida. En fin, creo que son cosas de lógica y creo que nadie estaría en contra, ¿no? Así que bueno, hasta aquí este testigo de naturaleza, esta primera parte de testigo de naturaleza. Espero que os haya gustado. Creo que también la naturaleza tiene que tener una cabida en los medios de comunicación.
Y pasamos ahora con esta entrevista al gran Luis Miguel Domínguez. Y la semana que viene volvemos con nuestra sección de naturaleza, pero ya con el testigo más normalizado, hablando de nuestros temas habituales. Muy buenas noches. Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo. Y ahora sí, os dejo con la entrevista a Luis Miguel Domínguez, una entrevista que le hice unas horas antes de la manifestación, la noche anterior, en el Gabinete de Historia Natural, y que creo que nos sirve para clarificar un poco cuál es el objetivo principal de esta lucha por el lobo ibérico. Así que bueno, os dejo con las palabras de Luis Miguel Domínguez. Espero que os guste la entrevista. Bueno, estamos aquí con Luis Miguel Domínguez, de Lobo Marley, la cabeza visible del conservacionismo español en estos momentos, diría yo, y con el tema del lobo candente más que nunca. Sí. ¿Por qué es tan importante la manifestación de mañana? Hombre, yo creo que es salir del armario. La sociedad española sale del armario de esta manera y se pone a defender su patrimonio natural con todo el aprecio y con toda la fuerza. No es ni tan siquiera una reivindicación animalista o ecologista o naturalista. Es una reivindicación ciudadana, social. Es el derecho que tenemos a defender nuestra naturaleza. Y eso es lo que va a hacer mañana España entera, ser adulta de una vez. Estamos perdiendo muchas cosas con la crisis, pero no queremos perder a nuestro lobo, al hermano lobo. Salimos en defensa del hermano lobo y reclamamos a los políticos la protección idónea desde el punto de vista de las leyes, que están absolutamente infumables para el lobo. El lobo vive en un limbo normativo, no tiene protección adecuada, ni mucho menos, y por eso lo están extinguiendo. ¿Cuál es la repercusión inmediata que esperáis? ¿Medios de comunicación? ¿Gente? ¿Cuáles políticos, administración? ¿Cuál es el sector por el que estáis más interesados en estos momentos de convencer o por lo menos de seducir? ¿Cuál es el objetivo de esta manifestación? Por encima de cualquier otra apreciación, sinceramente digo que la manifestación ya es un éxito. La movilización en las redes sociales ha sido impresionante. Ayer fuimos trending topping mundial, ¿no? Con el tema mundial, ¿no? O sea, eso quiere decir que el lobo ya está donde el Lobo Marley quería que estuviera, encima de la mesa, de las cocinas, de las casas, de las mesas de los despachos, que el lobo esté en todas partes en la vida de los ciudadanos. El lobo forma parte de España. Sí, que los medios de comunicación se interesen por esto es importantísimo. Es complicado porque están más pendientes de otras cosas, pero indudablemente estamos convencidos de que mañana va a haber un eco, vamos a ser portavoces del aullido del lobo de manera increíble. ¿Por qué se relaciona tanto al lobo con algo dañino todavía? Y no se le deja ni un pequeño margen en los medios de comunicación, ¿no? Porque no es suficiente estar informado para ser alguien culto, ¿no? Para que el país en su conjunto tenga cultura. Hay fuertes dosis de información hoy, es verdad, en las redes, en la propia internet, ¿no? Con respecto a la naturaleza, pero en el fondo no ha anidado en nuestros corazones el gran mensaje, ¿no? Sencillamente hay que seguir trabajando, pero insisto que sería muy bueno sacar del contexto ecologista o naturalista estas reivindicaciones y llevarlo a un contexto más abierto. En esa medida y en esa disponibilidad conseguiremos que el lobo pase a ser algo que tenga que ver con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie. Siempre digo que el lobo eres tú. Siempre digo que en el fondo lo que se persigue, lo que le disgusta al lobby antilobo es la libertad del lobo. Siempre digo, y lo digo con claridad, que el lobo es el símbolo de aquello que el sistema y que el poder no quiere y no le gusta. Y quizá por eso le zurran tanto. Así que nada mejor que salir a defenderlo como si fuera un ciudadano más. Como ya dijo el santo hace muchos años, el hermano lobo, ¿no? Ciertamente lo es. Y por eso mañana va a ser importante. ¿Y qué perdemos si perdemos al lobo? Hombre, perdemos la calidad del paisaje, perdemos a un juez que equilibra el medio natural, perdemos a un animal único en la Unión Europea, a un animal que está en el ADN de la península ibérica, está en nuestra historia, está en nuestra memoria. Si el lobo no está en la Sierra de la Culebra es tan solo un pinar de repoblación, solo un puñetero pinar de repoblación. El lobo da valor a ese territorio.
etcétera, etcétera. Perder al lobo ibérico sería una desgracia y sería una chapuza por parte de un país que pretende ser un país moderno y en pleno siglo XXI. Muy bien, pues esperemos que la manifestación de mañana cumpla con las previsiones y que en los medios de comunicación se hable de algo que es fundamental entre tanta banalidad, ¿no? Un pequeño espacio a algo tan representativo de nuestra península ibérica, de nuestra naturaleza y también de nuestro patrimonio, que pues lo va a ser. Es importante esa consideración de patrimonio, ¿no? Lo va a ser, lo va a ser. Yo sinceramente te digo que el lobo va mañana a protagonizar, el día 13 de marzo va a protagonizar una jornada única en la vida de los humanos. Él no lo sabe, pero es esta la primera manifestación en defensa de una especie silvestre de nuestra fauna que nunca antes se ha dado en España. Así que yo creo que es un motivo muy bonito, muy bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer. El Testigo, actualidad y cultura. La tertulia universitaria de Sol FM. Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio. Y en internet en solfm.com. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.